Hola amigos, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarme en un nuevo perfume de Perfumería Nicho, que en esta ocasión nos trasladamos a Barcelona, donde vamos a encontrar la Casa Ponsà Barcelona. Aquí tenemos una muestra de su perfume Cedar Forest. Vamos a decir que esta casa nos va a preparar perfumes sumamente exclusivos para aquellas personas que buscan algo limitado, algo especial, incluso ligeramente cambiante. ¿Por qué? Porque esta casa sobre todo trabaja con extractos naturales de perfumes y un mismo perfume con unas notas puede cambiar ligeramente de una temporada a otra dependiendo de la disponibilidad de esos aromas, y siempre se trabaja con aromas naturales, y pues eso mismo y las cantidades y proporciones pueden hacer que las unidades de cada remesa de perfumes pueda cambiar un poquito el aroma, pero siempre dentro de lo que es ese alma que se busca en el propio aroma. Y por supuesto, pues dentro de eso son unidades limitadas cada vez que se prepara uno de sus perfumes, por lo cual es un perfume muy especial. Trabajan además con extractos de perfumes, con lo que podemos hacernos a la idea de que vamos a tener perfumes más condensados, con una concentración de aromas mayor de lo que solemos encontrar en la perfumería. Vamos a conocer un poquito de los componentes de este Cedar Forest y lo comentamos. Este es un perfume del año 2019 de la familia Amaderado. En principio nos ponen que es para hombre, pero estos días probándolo, llevándolo puesto, os diré que tengo muchas amigas, tengo muchas seguidoras que este perfume amaderado les gustaría, eso estoy segura. Su autor se trata de Alejandro Ponsà. Este perfume contiene cedro, musgo de roble, ámbar, benjuí y bálsamo de copaiba. Seguramente tiene entre medias más cositas que no nos cuentan, pero desde luego lo que nos vamos a encontrar es un amaderado donde el cedro es el protagonista, pero esto tiene muchas texturas. Al ser un extracto de perfume nos va a durar prácticamente todo el día. Este perfume es un perfume que se queda a vivir en tu piel, y si a la que te lo pones, porque es algo inevitable, cae un poquito en la ropa, esto queda aromatizado totalmente. Tiene una intensidad media alta. Yo os diría que con la concentración de aroma que tiene, ponernos unas 4 veces es más que suficiente para llevarlo puesto. Lo bueno que tiene dentro de sus aromas es que lo que es sobre todo estas maderas de cedro junto con el resto de sus componentes está puesto de tal manera que no es para nada invasivo, que rodea, que viste. Según lo huelo, lo pruebo, es un perfume súper elegante. Es un, por favor, qué delicia de perfume amaderado. Es un elegante, pero diría de chico joven, no es de señor mayor, porque probablemente si este perfume tuviera un poco, o incluso maderas más pesadas, o incluso un poquito de madera de oud y demás, sí que podría resultar un poquito más de señor con tantas maderas, pero aquí el cedro está tratado de una manera que es súper elegante, viste, además de cálido. Esto es un abrazo cálido, fantástico, o sea, maravilloso. Cuando vamos avanzando en el aroma, vamos a ver que lo que es la madera de cedro, pues también parece como si tuviera un ligero toque entre terroso y también ahumado. El ahumado no sé por qué parte le viene, y la parte terrosa no sé si es solo por el musgo de roble. También hay perfumes que he olido lo terroso a base de algunos tipos de componentes, o de setas, o de lo que son este tipo, ¿cómo se llaman? Las trufas. No sé, tiene algún componente, no sé si es tal vez el musgo de roble o algo, pero cuando avanza lo que es el perfume, a mí incluso me da un aroma terroso. Esto es impresionante. Es un perfume amaderado, pero con muchas texturas, con muchas sensaciones dentro de un mismo aroma de madera. Me parece impresionante y de verdad es atractivo. Este aroma me resulta súper atractivo, elegante, me encanta.
Como os digo, nos indican que es para hombre. Yo sé que dentro de lo que son los perfumes amaderados, este perfume a mi pareja le quedaría guapísimo, le quedaría impresionante. Y sí, es cierto que para aquellas señoras que les gusten mucho los perfumes, que les falte un poquito de dulce, no puede ser, puede que no sea su perfume y que les falte sea demasiado amaderado para llevarlo ellas mismas. Sí es cierto que tengo muchas seguidoras, conozco muchas señoras que disfrutan mucho de los perfumes amaderados. Y si lo tuyo es el cedro, porque además el cedro se siente, este es un perfume ideal, fantástico. Si es cierto que, por ejemplo, yo, para que fuera del todo femenino, a este aroma le pondría o un poquito de resina de LMI o un poquito de caramelo, que le daría ya un toque impresionante para que fuera ya un cedro dulce, para quienes quieran hacer estas combinaciones. Pero sin duda, para los caballeros, para los hombres, es que un aroma, sobre todo en esta temporada de mucho frío, es un perfume que viste cálido, elegante. Fantástico y además con una duración de perfume y demás que se nota lo que es la calidad de una elaboración fantástica. Bueno, pues desde luego estoy muy encantada, estoy muy contenta de poder probar un perfume así exclusivo, un perfume en el cual pues se nota lo que es el trabajo, la pasión de querer trabajar con aromas y querer transmitírnoslas. Creo que trabajar con las maderas no es especialmente fácil, puesto que si te pasas demasiado con ciertas maderas se comen todos los aromas, como por ejemplo a veces nos puede pasar con el oud y demás aromas que pueden ser muy impactantes, pero sin embargo aquí, sobre todo cuando evoluciona el perfume, sientes como aparte de esa madera de cedro, te vas a encontrar con un toque ahumado, con un toque terroso y esto es un montón de sensaciones distintas en un aroma que resulta espectacular. Bueno amigos, como siempre os voy a dejar abajo el enlace a la página web de Ponsà Barcelona en la que podréis descubrir más sobre este perfume y su forma de trabajar el mundo de la perfumería, que como siempre nos encanta seguir descubriendo, conociendo perfumes de cada rincón del mundo. Espero que os haya gustado amigos, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.